final de este semestre del CIDE, en donde tenemos una invitada muy especial esta sesión la va a moderar Lorena Arias, estudiante del doctorado del CIDE. Entonces le paso la palabra a Lorena para que ella haga la introducción y la moderación de esta sesión. Muchas gracias a todos y todas. Hola a todos y todas, muchísimas gracias por acompañarnos. Efectivamente, este es el último seminario del doctorado en estudios interdisciplinarios del desarrollo, ¿cierto?, en el que estamos. Y pues para este seminario, digamos, este seminario se ha orientado sobre todo a resolver un poco y apoyarnos en esos procesos que tenemos que enfrentar los estudiantes y las estudiantes en el proceso doctoral. Empezamos pues con un tema de cómo desarrollar el tema de la pregunta de investigación y hemos venido pensando, en el último seminario hablamos con el profesor Jairo Santander sobre la publicación de documentos de política pública y hoy pues entonces vamos a hablar acerca de yo digo que esto es una relación de amor y odio, que es el proceso de publicar, ¿cierto?, artículos académicos, que es no solamente un proceso bonito también en términos de hacer academia, sino que en ocasiones puede ser bastante desgastante y se vuelve en el corazón de muchas de las actividades que hacemos muchos de nosotros aquí, ¿cierto?, como estudiantes. Entonces hoy tenemos el grato encuentro con la profesora Marta Lux aquí en el seminario. Ella es doctora y maestra en Historia de la Universidad de los Andes, psicóloga de la Universidad del Norte, tiene una maestría en Psicología Clínica de la Universidad de los Andes y en este momento tiene pues su experiencia es editora general de la revista Uniandes y de la revista Naturaleza y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales. La idea es que hoy la profe Marta nos pueda, precisamente desde su experiencia como editora de estas revistas, que tiene un conocimiento un poco más desde la parte de atrás, que implica cierto y direccionar una revista académica, recibir estos artículos, nos un poco de las claves, ¿cierto?, de cómo lidiar con este proceso, que yo también a veces siento que hay red de apoyo entre nosotros, que cuando a veces uno termina un artículo y dice, pues pucha, no sé qué voy a hacer. Entonces, un poco la idea de este seminario es hoy hablar de este tema. Le agradecemos mucho que esté aquí hoy con nosotros y bienvenida, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lorena. Gracias, Cecilia, por el espacio. Me parece que es valioso, interesante. Conozco las preocupaciones que tienen en general, porque pues las tuve en su momento yo también, cuando estaba uno condonando créditos y demás, y estaba con el afán de hacer las publicaciones, pues, y con los productos también. Entonces, yo en principio siento, y quiero resaltar esa parte, y es que cuando uno está en trabajo de tesis y está escribiendo, dependiendo, digamos, evidentemente en los diferentes programas hay una cantidad de requerimientos, pero mucho de lo que uno está haciendo son contenidos muy actualizados sobre las temáticas que nos conciernen a cada uno de nosotros. Y yo casi siempre digo que cuando llega un trabajo de un estudiante doctoral, digamos, o en fase terminal, o cuando ya han terminado el doctorado, pues regularmente esos contenidos han tenido ya tantos filtros que en sí mismos son buenos. O sea, son contenidos que se han estructurado, digamos, de trabajos que han sido guiados por profesores, por una investigación pues de largo aliento. Entonces, otro tema relacionado con esto es cómo lo preparo, cómo lo presento, dónde lo presento, en qué momento lo presento, si le estoy apuntando a la revista adecuada, si estoy dirigiéndome a la revista, pues una revista que, independiente de que mi contenido sea bueno, no es, digamos, no va a ser publicado en breve, porque aquí viene un tema, y es que ¿a qué tipo de revista le vamos a apuntar? ¿Dónde queremos publicar? Y yo creo que a la hora de la toma de decisiones, cuando se está pensando en mandar un contenido a una revista,
con las razones, los motivos que tengamos atrás. Además estamos desarrollando en el campo de la investigación, y el investigador pues escribe. O sea, estamos trabajando un tema regularmente. También decimos que la persona que se va a graduar en un tema y que tiene una pregunta de investigación y la convierte en una investigación y sale con ella y llega una sustentación de tesis, es la persona que sobre ese punto más sabe en ese momento, porque eso es cierto. Es la persona que ha hecho toda la revisión bibliográfica, que ha hecho toda la investigación, que ha trabajado con fuentes o con archivos o con bases bibliográficas además. Entonces, digamos, ahí tiene el contenido. Yo tengo una serie, digamos, tengo una breve presentación. Me gustaría pensar que la voy a abrir, la voy a ir rodando, pero pensémoslo como una guía que les permita a ustedes que me hagan preguntas, y a ti también, Lorena. O sea, en el momento en que la quieran interrumpir, porque finalmente yo la hice tratando de imaginarme lo que podría llegar a ser las preguntas que ustedes tienen o las dudas que desean resolver, o sobre qué deben conocer sobre las publicaciones a la hora de enfrentarse al universo de dónde mando mi artículo. Porque una práctica muchas veces es escribir el contenido y cuando lo tengo escrito y empiezo a mirar a dónde me voy o a dónde lo presento. Pero ese lo presento tiene una cantidad digamos, de arandelas, porque a veces ya el contenido fue escrito, pero sin pensar en la revista propiamente a la que le voy a apuntar. A veces sí ocurre, a veces se escribe el contenido incluso pensando ya con la posibilidad o con varias opciones de revistas donde me puedo presentar. Entonces, voy a desplegar esto y como les digo, me pueden interrumpir en el momento que quieran. Porque básicamente lo tengo es pensando en que sea una guía para la conversación que vamos a tener y para la resolución de preguntas y dudas que eventualmente puedan ustedes tener. Ahí me puse en pantalla completa y como tú decías, Lorena, pues las revistas académicas finalmente son pues son una relación de amor y odio a la hora de publicar. Espérate, quiero mover esto de encima. Pero digamos, indaguemos un poquito sobre ellas. Yo no sé si ustedes conocen o han estado alertas o al tanto de este tipo de discusiones, que son el tipo de revistas que existen. Y pensando aquí estoy pensando de manera más amplia. Esto es una discusión que se da a nivel mundial sobre qué tipo de publicaciones de acceso abierto o cómo son las publicaciones de acceso abierto y los propósitos que tienen. Y creo que dependiendo de la disciplina, dependiendo del objetivo de revista que nosotros tengamos en un momento dado, vamos a definir en qué tipo de revista vamos a proponer nuestros contenidos. Esto literalmente, estas tres entradas que yo puse aquí, la diamante, dorado y verde, hace referencia, y particularmente me voy a referir a la diamante y dorado, hace referencia a revistas y a una discusión que se da actualmente, que es sobre acceso abierto. Acceso abierto es una discusión amplia y grande que hay a nivel mundial en este momento, y tiene que ver con la forma de publicar. Entonces, una revista diamante es una revista que no cobra ni a los autores, ni a las instituciones, ni a los lectores. Profe, qué pena la interrumpo, es que las diapositivas no están pasando. De pronto no sé si es por, de pronto si le dan la parte de clic de presentación. Ahí Se quedó como en la primera diapositiva y no está pasando. ¿Ya les aparece? Aparece solo la primera
diapositiva, pero se quedó allí. O sea, es que todavía no está en modo presentación, sino que todavía vemos todo Sí. el panel de herramientas. Ahí por favor dejen de compartir pantalla y vuelvan a compartir en modo presentación. O sea, dejar de compartir pantalla. Exactamente, volver a compartir. Ahí ya les aparece. Sí, ahora Ahora sí. sí. ¿Puede por favor cambiar con el cursor para revisar que sí están pasando? O sea, con el teclado, Voy. pasar otra diapositiva. Sí, perfecto. Sí, Listo. perfecto. Ok. Bueno, entonces, listo. El tema del diamante es, y me quiero referir a eso, porque esa es lo que estamos defendiendo, digamos, revistas bien calificadas, me refiero a los indexadores, pero también con reconocimiento regional, local y sobre todo a nivel Latinoamérica, y es que insistamos en la publicación en revistas de tipo diamante. Las revistas de tipo diamante son aquellas que no, lo que les decía, no cobran ni por publicar a los autores ni a las instituciones que los patrocinan, ni tampoco le están haciendo cobros a los lectores. Las revistas doradas o revistas llamadas dorado son las revistas que le cobran la publicación de los artículos a los autores o a las instituciones que los están financiando, y luego ese contenido sale de manera al público de manera gratuita, pero ha habido una gestión de ese tipo. El repositorio verde, y aquí no me quiero demorar mucho porque sé que las preguntas de ustedes van en otro sentido, es aquellos repositorios donde incluso contenidos que han sido publicados en determinadas revistas se les deja vienen a los fondos institucionales o a la institución propia de los autores o a otras instituciones que los han solicitado. Esto es valioso sobre todo en términos de visibilidad de los contenidos que se publican. O sea, también como autores, no solamente el interés está en dónde publicamos, sino el interés debe estar donde nos están leyendo, que nos lean suficientemente, que como investigadores jóvenes, o digamos, en el tema de posicionamiento, esto tiene que ver también no solamente con el hecho de publicar, sino con el hecho de empezar a adquirir y reconocimiento en redes académicas y científicas por los contenidos que publicamos. Entonces, esto tiene un valor, pues, yo creo que importante. Esto es básicamente lo mismo que lo que le venía diciendo. Hay un tipo de revistas que llamamos revistas híbridas, y son las revistas que usan ambas modalidades. Admiten la publicación de los artículos que son asequibles a las instituciones, pero también, o sea, usan la modalidad, tienen artículos de tema, artículos completamente libres, de acceso libre, y otros contenidos sobre los cuales se paga para leerlos. Entonces, también está ese tipo de publicación. Esta información es bueno que la tengan ustedes en el radar a la hora de definir dónde van a presentar los contenidos. Como les dije, pensando en sus lectores, pensando si la vocación de ustedes también es que haya una mayor cantidad de público lector que acceda a lo que ustedes están publicando. Las Creative Commons, y en esto tampoco me quiero demorar mucho, las revistas regularmente definen el acceso y el uso que se va a dar sobre los contenidos que se publican en ellas. No está de más mirar en la revista cuando ustedes están, digamos, haciendo una preselección de posibilidades, o sea, en la revista donde ustedes van a publicar, que indaguen un poquito sobre el Creative Commons que esa revista ha definido para la publicación de los contenidos que son aceptados en ellas. Porque eso tiene que ver
con el uso posterior que van a dar sobre esos contenidos. Si va a haber remezclas, si no va a haber remezclas, si se puede hacer una cantidad de cosas o hay un tipo de restricción y hay que pedir permisos. Entonces, indaguen sobre el Creative Commons que tiene la revista en la cual van a publicar. Cuando estamos hablando de acceso abierto, esto viene ligado a una discusión amplia que también tenemos a nivel de Universidad de los Andes en este momento, y es el conocimiento abierto. En eso estamos trabajando. ¿Cuánto podemos ser abiertos? ¿Qué cantidad digamos, dónde está la decisión? ¿Qué va a ser público en acceso abierto? Y que por algún motivo, por patentes y demás, queda de uso restringido. Básicamente aquí les quería poner esto porque esta discusión está sobre el tapete en este momento a nivel Universidad de los Andes. Una pregunta de primera línea que debemos de tener cuando estamos pensando en la definición de posibilidades en revistas es, por ejemplo, si para nosotros es relevante que la revista tenga una buena calificación. Muchas veces la condonación, a veces de créditos y demás, está ligada a la calificación que tiene la revista. Para algunos sitios no es lo mismo que sea una revista cuartil 1 o que sea una revista cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4 o sin cuartil. Hay revistas y publicaciones en determinadas disciplinas que son muy valiosas y no necesariamente están indexadas en el sentido estricto de lo que yo estoy señalando en este momento, y por disciplinas. A veces, también, pero sí hay que estar alerta sobre eso. Queremos una revista indexada, entonces básicamente en lo que tenemos que pensar es en quiénes son esos indexadores. Está un indexador que antes era reconocido como Thomson Reuters y es ahora Clarivate Analytics, y ellos miden el factor de impacto. Y básicamente lo que ellos estaban trabajando, ellos tienen unas colecciones que ahí las tengo señaladas en la presentación, las 4 colecciones: Science Citation Index Expanded, la de Ciencias Sociales, de Artes y Humanidades, y los Emerging Sources. Y yo le puse un asterisco a las 2 primeras porque las revistas que están asociadas a estos índices, a estos 2 primeros índices, van a recibir una calificación cuartilizada. No obstante, las categorías de arte y humanidades y emerging sources no están recibiendo cuartilización como tal. Este año, a partir del 2023, va a haber un factor de impacto para las 4. O sea, cada una de ellas, dependiendo de la revista puede estar alojada en alguna de esas 4. O, sí, básicamente en una de esas 4. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué era lo del Emerging Sources? Porque se pueden encontrar con alguna revista que anuncie que está en Emerging Sources de Clarivate Analytics. Esto tuvo que ver con una situación y es, digamos, como un pulso que se tienen 2 indexadores grandes, que es el de Clarivate y es Scopus. Yo creo que varios de ustedes han oído hablar de Scopus, y Scopus tiene algo que se llama la información de Scopus. Scopus produce unas métricas, lo que ellos llaman un site score. Aquí me adelanto para mostrarles. Este es el Sevier, este es Scopus, y ellos, la calificación se produce a través de lo que se llama el Simago Journal Rank. Estas calificaciones, tanto las que produce el Sevier, Scopus y Simago Journal Rank, y las que produce Clarivate, se dan anualmente y regularmente para en fechas similares a mitad de año. Eso, a lo que le pega y lo que le apunta en ambos indexadores, es que
o sea, ellos sacan la calificación, esto se modifica año a año, hay revistas que van subiendo sus calificaciones. La imagen que les estoy dejando aquí, por ejemplo, es de la última lectura que hizo Elsevier al momento de anunciar que 4.356 de las revistas que están alojadas por ellos y han sido revisadas y aceptadas. Revisar y aceptar en teoría es un sello de calidad porque ellos han mirado una cantidad de factores en la publicación, son alrededor de 24 factores que miran ambos calificadores en una revista y de alguna manera certifican que la revista se han atenido a una serie de criterios como tener buenas políticas editoriales declaradas, políticas éticas, un consejo editorial, publicar a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes se encuentran, dime. Aquí en el chat están haciendo una pregunta y la toco porque pues está hablando de eso. Andrés Rodríguez pregunta que si cree que con el tiempo Simago va a dejar de ser el índice más importante y que con las mediciones de impactos de SCIE y SCC, no sé cómo se pronuncia, pasen a ser más relevantes para medir la producción académica. Pasen a ser más relevantes para medir la producción académica. No me queda clara la pregunta. Sí, como si estas mediciones de impacto del SCIE y SSCI van a ser más relevantes, supongo, que ante Simago, que es el que usted está citando en este momento, que con el tiempo, okay. Preguntan sí. Regularmente, mira lo que pasa. Hay más revistas que han sido alojadas en Scopus. La decisión de Clarivate de incluir y de empezar a generar cuartilización en los otros dos frentes, o sea, en artes y humanidades y en emerging sources, ha tenido que ver es con el tiempo de los contenidos que han entrado ahí, pero pues que no están recibiendo una calificación. Digamos como el sentido, o sea, con estos dos grandes indexadores internacionales, o sea, básicamente el acuerdo que hay es que una publicación, ambos son medidores de calidad y de buena calidad. Incluso regularmente hay revistas que están tanto en el Simago Journal Rank, o sea, en la medición de Scopus, y también se encuentran en Clarivate Analytics en alguna de sus 4 entradas. La lectura internacional sobre esto es que siempre la revista se declara con la calificación más alta, independiente de que esté en el una o en la otra, aunque uno regularmente da la calificación en la una y en la otra. Pero esto tiene que ver es con otra cosa, con el universo de revistas que están alojadas en ese repositorio, en ese índice en particular, y con la población de contenidos contra las cuales se compara. Entonces, ha habido una tendencia a decir esto, que Clarivate es más exigente a la hora de incluir revistas en los dos índices que tienen cuartilización, que cuartilizan, que dan un ranking, o sea, que dan un cuartil 1, cuartil 2 o el que sea. Siempre se decía que eran un poco más exigentes, pero no necesariamente, porque hay revistas que se encuentran en Scopus y solamente tomaron la decisión de presentarse ahí y son revistas de muy alto perfil. Entonces, la decisión de qué darle, digamos, incluso a nivel institucional, hay instituciones que dicen que para nosotros, digamos, reconocemos cualquiera de los dos como un buen medidor de calificación y pensamos que tiene unos criterios de calidad pues, que son valiosos. Más aún, hay algo que sucede y es lo que yo les decía, las revistas en Scopus se saca lo que se llama el SciScore,
Ahorita les muestro una imagen sobre lo que es un site-score. Pero lo que hace el Simago Journal Rank es que extrae esa información de ahí y genera una cuartilización, y no todos los criterios, o sea, aplica además nuevos valores a los que ya daba Scopus. Entonces, yo diría, y me atrevo a decir, que la calificación que termina dando Simago Journal Rank no es fácil. O sea, yo no me atrevería a decir que Clarivate es muy superior en la aplicación de criterios a lo que es finalmente la calificación cuartilizada que te va a dar el Simago Journal Rank. No me atrevería a decir eso. Bueno, entonces esta imagen pues iba sobre la misma idea, y aquí hago un señalamiento, y esto tiene que ver con la publicación. Acuérdense que cada año cualquiera de los dos indexadores compara el universo de la producción contra la totalidad, o sea, compara cada publicación contra la totalidad del universo en el área declarada. ¿Y esto qué quiere decir? Que una publicación puede mantenerse en su nivel, mejorar en su nivel o disminuir en su nivel. Y esto sí le pega a ustedes, porque yo he oído este comentario y esta pregunta. Resulta que yo escribí un artículo y busqué y me encontré esta revista. Y yo presenté mi artículo. Mi artículo se fue evaluado y fue publicado. Pero resulta que en el momento de la publicación, la revista bajó la calificación. Entonces, a mí me está perjudicando eso. Me está perjudicando porque yo la presenté a una revista Q1, pero cuando salió publicado, y acuérdense que la publicación no es que lo reciban y lo publiquen inmediatamente, resulta que cuando el artículo fue publicado, bajó la calificación de la revista. ¿Y ahora qué hacemos? Hay, digamos, para la aprobación de productos, incluso pensando en los profesores, muchas veces las facultades, y hablo solamente con la Universidad de los Andes, y hay facultades que dicen, mire, tomamos en cuenta la calificación que tenía la publicación en el momento en que usted nos muestre cuándo fue la fecha en que presentó su contenido, y eso se lo valemos de esa manera. Pero, ¿qué pasa a la persona que está haciendo sus estudios, o estudios doctorales, o de maestría y demás, y presentó un contenido, y va a condonar, o digamos a lograr un reconocimiento, y a quién le va a contar que no, pues yo la presenté el año pasado, hace sí, y en ese momento era Q1, y ahora este año es Q2, y parece que va para Q3. Entonces, ahí hay unas recomendaciones que les voy a dar ahorita, puntualmente, de cómo mirar a la hora de seleccionar las revistas, cómo se está moviendo esa revista, para que ustedes puedan predecir, en cierta medida, no totalmente, cómo va a ser el comportamiento de la revista el año que viene. Y aquí lo pongo. Esta es una revista Colombia Internacional. Tomé este ejemplo y es una imagen, digamos, de pronto el site score de 1.2. Es que hay algo se me robó la imagen. O sea, por ejemplo, esta revista el año pasado, o sea, la calificación que salió a mitad de este año, tuvo un site score de 1.4. Y con ese site score de 1.4, esto lo pueden buscar ustedes por internet. Esto lo pueden ver ustedes por internet. Ustedes entran a Elsevier Scopus y hay un buscador y ustedes ponen el nombre de la revista y ustedes pueden acceder al comportamiento de la revista en ese indexador, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, a ustedes les dice que fue calificada con 1.4 y quedó en cuartil 1. Pero si yo voy y miro ahora,
veo que la revista va en 1.2 en el momento actual, o sea, se encuentra en 1.2. Y yo digo, pues todavía le falta, o sea, no ha logrado el punto de equilibrio. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Pues yo lo que haría sería monitorearla en un par de meses, estaría monitoreando porque este SciScore va actualizando mes a mes y la calificación de la revista se va a producir en el mes de junio nuevamente del 2023. Si ya lo tengo en 1.2, yo puedo decir, si en diciembre esta revista me logró punto de equilibrio, yo tengo hasta marzo del año entrante, que es cuando ya se termina la recolección de información, para ver cómo se comportó la revista. Si tengo alguna duda, y eso es muy importante para mí, y veo que la revista está bajando, de pronto mi decisión, y si yo quiero que sea la calificación tope, mi decisión debe ser no proponer a esa revista el contenido, sino a otra publicación. Y ahí me voy a otro tema. Cuando ustedes están preparando los contenidos, digamos, ustedes buscan 3 o 4 opciones. Imaginemos, yo voy a mirar sobre una temática en particular a nivel Latinoamérica o no Latinoamérica, cuáles son las revistas donde yo creo que debo poner mi contenido. Yo hago esa búsqueda, pero a la hora de presentar el contenido, acuérdense de algo, yo no lo puedo presentar en simultáneo en las 4 revistas. Eso no lo hagan, porque hoy en día las revistas de manera muy fuerte están haciendo, digamos, una revisión y están muy pendientes y de hecho se pide una declaración que el autor de un contenido que va a ser considerado para publicación, cuando ya lo evalúan, se le pregunta, ¿su contenido está siendo sometido a otra publicación en simultáneo? Si yo digo que no, y la revista se da cuenta, porque a veces, digamos, hay unas formas de conocer eso, porque incluso a veces los mismos evaluadores del contenido identifican que 2 revistas le hicieron la pregunta para evaluar un contenido desde 2 universos diferentes. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que va a suceder? No te la va a aceptar ni la revista 1, ni la revista 2, ni la revista 3, ni la revista 4. El contenido será de baja. Y eso es lo que sucede. El contenido se da de baja. Entonces, imagínense la pérdida que tuvieron en ese momento. Voy a hacer una prueba porque es que no sé por qué no me está dejando compartir. A ver si de pronto la pueden ver así. Ahí, no, espera. Sí, listo. Ahí ya la ven, ¿cierto? Sí, sí se está viendo. De hecho, nos están diciendo por aquí que si pueden compartir el link en donde se podría ver esta imagen de la que nos está mostrando la profesora. Ya se las pongo en el chat. Súper, gracias. Listo. Espera, pero no, ¿sabes? Pues ahora lo ponemos, pero yo quiero sí. Sí. Pero entonces, espera, que no te lo he hecho todavía. Voy a volver a 3 niveles. Es que no marchaba muy bien. entonces ahorita, es que ya se corta. Por eso, entonces la cerré para poderla ver completa. Y ahí fue que ya me dejó de compartir pantalla. Ahí la estamos viendo en modo anfitrión. Nosotros la estamos viendo en modo anfitrión, que vemos la siguiente diapositiva y todo. Ok. Entonces, ven,
Bueno, mientras se arreglan los problemas técnicos, por aquí había Diana Murillo estaba preguntando, Marta, mientras arreglamos lo de la presentación, que qué ventajas y desventajas tienen publicar en Emerging Sources. Estaba preguntando alguien aquí. Como te digo, hasta el año pasado, Emerging Sources no daba cuartilización. Fue una forma que tuvo Clarivate Analytics de incorporar una gran cantidad de revistas que cumplieron con criterios de calidad, pero que o por ser muy jóvenes o muy nuevas, o por todavía no tener buena cantidad de citación, digamos, se mantenían en Emerging Sources. ¿Qué pasó? Emerging Sources sí es un sello de calidad. El que una revista haya sido incorporada ahí quiere decir que la revista pasó unos filtros, y esos filtros fueron buenos, y eso permite que la revista haya sido incluida en ese índice. No obstante, la pregunta que se le hacía a Clarivate es que yo no me quiero quedar indefinidamente en el Emerging Source, yo quiero que me den un cuartil, y que me den un cuartil por la revista. Entonces salió el aviso este año ya, Emerging Sources va a tener calificación. O sea, Emerging Sources ya va a generar un cuartil. ¿Para qué servía hasta el año pasado o hasta este año? Servía para, como sello, o sea, Clarivate había incorporado esas revistas, regularmente son revistas nuevas, que no tienen más de 10 años de publicación, y que están, digamos, como en un periodo de prueba. Entonces, ellos o tenían que darlas de baja, o sea, tenían o que sacarlas porque no hubieran mejorado, o tienen que volverlas permanentes. Y volverlas permanentes es generarles una calificación. ¿Cómo pasó aquí? Ahí se quedó como bloqueado. ¿Cómo pasó? Listo. Entonces, pues esta es la situación de los indexadores. Y a nivel nacional, ¿qué pasa a nivel nacional? Acuérdense que regularmente las revistas hacen el recorrido de calificarse en los indexadores internacionales y luego se presentan. A ver, si yo tengo una publicación que es cuartil 1 o cuartil 2 o cuartil 3 o cuartil 4 y me voy al Publindex, la presento, y lo que termina sucediendo es que las revistas Q1 son A1, la Q2 es A2, la revista Q3 es C y la revista Q4 es D. Acordémonos también que el Publindex estableció unos rangos para revistas que no están cuartilizadas, pero que en su área de conocimiento se han movido muy bien. Entonces, esas revistas, ellos lo que hacen es que, por decir algo, se le presentaron 6 revistas de historia, y ellos agarran las 6 revistas de historia, las revisan, y las que han tenido mejor comportamiento son las que quedan en categoría, o sea, en el 25% superior. Esas revistas también le dan una calificación de C, y las siguientes 25% más o menos entran en categoría D. Entonces, podría suceder que hay una revista que no ha sido presentada ni a Scopus ni a Clarivate, pero es una revista que tiene buen comportamiento. Yo la presento en Publindex, no está categorizada, pero el Publindex coge, me la compara contra el universo de revistas que se le presentó al Publindex para calificación, y me la compara contra esa revista y le da calificación. Puede quedar, o sea, tiene que tener muy buen comportamiento y queda en C o D. Entonces, esa es la situación. Aquí básicamente les hablé de los 3 calificadores, o sea, el nacional y los 2 grandes cuerpos internacionales.
¿Cómo estamos en la Universidad de los Andes en cuanto a revistas indexadas? ¿Por qué les hablo yo de la universidad? O sea, no es el universo, hay muy buenas revistas a nivel nacional y revistas con buenas calificaciones, pero yo les estoy mencionando esto porque eso fue una apuesta y es, digamos, lo que yo he estado vinculada hace años aquí en la universidad, y es cómo logramos posicionar nuestras publicaciones, nuestras revistas, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces hemos emprendido una cantidad de medidas, ahí yo señalo en varios de esos frentes, en los cuales siempre estamos trabajando, y tenemos una plataforma que aloja buena parte de las revistas de la universidad que ya están calificadas o que están haciendo la ruta de calificación. Y en términos de calificación, nosotros nos presentamos nuestras revistas a calificación. Esta es las revistas que fueron calificadas este año en Q1 de las revistas nacionales, y dejé en rojo en este listado las 4 revistas que están en Q1 y que son de la Universidad de los Andes. Entonces, bueno, ustedes tienen la Historia Crítica, la Colombia Internacional, Antípoda y la Revista de Estudios Sociales. Las otras 3 revistas que aparecen en Q1, en el Simago Jonathan, son la que aparece ahí en la lista, la puse de número 1, la revista Kepes y la revista Transhumante. Creo que me faltó una. No, quedaron 2 en 5. Me quedaron 2 en 5, sí. Entonces, esas son las revistas nacionales que en el corte de este año quedaron en el Simago Jonathan en Q1. Y también con mucho placer, porque tuvimos, de las 7 tuvimos 4. O sea, 4 de estas revistas son muy bien. Marta Luisa, aquí Luis Ramírez pregunta que si puede explicar qué indican los cuartiles o qué significan que estén en un lado o en otro. Es un poco lo que hace el Publindex en cierta manera. La cantidad de revistas, digamos, que se encuentran, ¿cómo se cuartiliza una revista? Una revista, digamos, toma la decisión de presentarse a un indexador, llámese Scopus, llámese Black. ¿Y qué hace? Mira cuáles son todos los criterios de exigencia de calidad que se están pidiendo, y son múltiples, como les dije, son alrededor de 24 criterios. De hecho, Clarivate en un momento dado estaba aplicando 28, ahora queda con los 24. Y yo tengo que asegurarme que mi publicación está respondiendo a todos esos criterios de manera eficiente. Yo lleno el formato, a nivel institucional lo hacen algunas revistas, se hacen desde la institución. Hay en otras instituciones donde las hacen desde la facultad directamente, y uno presenta la propuesta al calificador. El calificador mira la propuesta y más o menos se demoran 1 año en aprobar la publicación o sea, incluir la revista en el indexador. Cuando la van a rechazar, y esto suena decirlo así, la rechazan rápido. O sea, dice, su revista no cumple con estos y estos criterios, le sugerimos presentarse más adelante, o si ve que hay algunas áreas que no están suficientemente aclaradas o explicadas o desarrolladas incluso en la página de la revista, solicitan que se hagan los ajustes y se vuelva a someter. Esto no es raro, esto es usual. Entonces, yo presenté la revista, me la aceptan, el primer año no tiene calificación, porque siempre va a ser un comparativo con la producción de los años anteriores. Pero ¿qué hacen estos indexadores en lo más básico? O sea, voy a decir algo en lo más básico. Lo más básico, el cuartil 1, el cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4, quiere decir
que las áreas de conocimiento donde fue alojada la revista, ya sea porque yo lo pido o porque ellos mismos los identifican, o sea, el editor los pide o ellos mismos identifican que son de artes y humanidades, que están en la categoría historia de artes y humanidades o de estudios culturales de artes y humanidades, que se define la categoría. ¿Qué es lo que ellos hacen? El volumen de revistas que están alojadas con ellos, cuando se van a calificar, ellos revisan todo el volumen y lo distribuyen en 4 partes. El 25% superior, el segundo 25%, el tercer 25% y el cuarto 25%. Y ahí queda la distribución de la revista. Entonces, por eso yo digo, eso no es estático, porque una revista en un momento puede estar en Q2 y en el siguiente ya logra pasar a Q1 o bajar. Y pueden bajar muy rápido. Pueden bajar muy rápido, digamos, y eso es parte de la labor de los editores, estar monitoreando su publicación y estar haciendo las correcciones necesarias para que la revista no dé esos saltos, pues, básicamente creo que esa era como una respuesta a la pregunta. Súper, gracias. Hay otras acciones que hacen las revistas y nuevamente estoy hablando por la Universidad de los Andes, pero yo estoy absolutamente segura que esto es replicable en una gran cantidad de las publicaciones colombianas, de revistas colombianas y latinoamericanas y pues de cualquier parte del mundo también. Nosotros, por ejemplo, nuestras revistas son de acceso abierto diamante. Eso no las hace ni ser necesariamente súper leídas. Ojo, el acceso abierto por sí solo no es un garante del mayor uso de los contenidos. El mayor uso de los contenidos es una mezcla de factores que asumen los editores de las revistas y que se asume, digamos, como sello Uniandes, lo asumimos, y es lograr estar en la mayor cantidad de sitios posible para que una mayor cantidad de contenido sea rápidamente accedido, ya sea de forma directa a través de la plataforma de la universidad o de los repositorios, bases bibliográficas y sitios donde nosotros alojamos nuestros contenidos. Entonces, una apuesta es estar en más sitios. Nosotros tenemos, aquí lo dejé señalado, 3 de nuestras publicaciones, ahí las dejé en naranja. Esas 3 revistas, la revista de Estudios Sociales primero, y ahora este año entra la revista Colombia Internacional para fin de año y revista Historia Crítica, fueron aceptadas en Open Edition. Este no es un calificador, pero entrar ahí es dificilísimo. Y fíjense que es más guiado por criterios de calidad académica y de. ¿Cuántas revistas colombianas hay en Open Edition? 3, estas 3 revistas. La evaluación de cada una de ellas duró 1 año y el propósito es enlazar los contenidos que publicamos, no solamente en nuestra plataforma y en repositorio, sino que los estamos alojando en la plataforma Open Edition. ¿Qué pasa? Hay lectores, lo observamos con la revista de Estudios Sociales. Cuando alojamos en el 18 a la revista nos dimos cuenta que una gran comunidad de academia latinoamericanista iba a leer los contenidos en esa plataforma, no en nuestra plataforma. O sea, el mismo contenido replicado aquí allá lo buscaban allá, porque para ellos era el sello de calidad académica. Si se lo ponía Open Edition, eso era bueno. Entonces, por ejemplo, la academia alemana, de manera muy, muy importante, empezó a leernos y a acceder a la página a un nivel tan alto como el que les voy a decir. En esa plataforma se accedió, no se consumió contenido, sino se accedió a la revista 3 veces más de lo que se estaba accediendo en nuestra plataforma. Eso es muchísima lectura, muchísima lectura. Entonces, esto lo señalo para decir que
las revistas tenemos la responsabilidad también de, digamos que como estimular la puesta en escena de los contenidos para que estos sean consultados. Ustedes dirán, ¿y esto cómo nos pega a nosotros? Nosotros lo que queremos es mandar el contenido, se lo ofrecemos una revista, es una revista buena, bajo los criterios que definamos, y ahí estamos. Y yo creo, nuevamente como lo mencioné al inicio, es dónde queremos que nos lean, quiénes queremos que nos estén leyendo. Entonces, no perdamos, digamos, como del radar esta situación. Ahorita, por ejemplo, que estaban haciendo la pregunta por calificación en indexadores, ahí tienen las revistas de la Facultad de Ciencias Sociales. Fíjense ustedes que con diversos criterios, en el universo de cada una de estas, digamos, de las revistas, fíjense, ahí pasa algo. Antípoda está en Antípoda de Colombia Internacional, se están presentando al indicador de Clarivate, y probablemente van a entrar, son revistas muy fuertes y muy poderosas. Historia Crítica está en los indicadores de ellos, en cuartil 1, y la revista de Estudios Sociales está en cuartil 3. Esto tiene explicaciones. Por ejemplo, la revista de Estudios Sociales, ellos tomaron la decisión de no meterla en las categorías que la revista demandó tener, y la pusieron a competir en unas categorías que no le son propias y demasiado amplias. Entonces, ahí hay un tema para corregir con esa revista. Hay que volver a pedir, digamos, como que consideren incluir en la revista es en las categorías en la que ella es fuerte, no en la que ellos creen que es fuerte, y ni contra todo el universo que ellos están considerando. Pero todo este movimiento nos sirve a nosotros, en cierta medida, para empezar a proyectar el futuro de las publicaciones. Lo que les comentaba ahorita, esto que llamo yo indexadores, bases de datos y repositorios, ahí puse una serie de ellos, son esos incluso más, y cumplen con diferentes objetivos. Algunos tienen más lectores en la comunidad, por ejemplo, europea, otros son más en Estados Unidos, otros le ponen contenidos, son leídos más a nivel Latinoamérica. Hay otros que incluso los acceden desde el Medio Oriente, los leen en el Asia, los están leyendo en el África, y eso es muy interesante porque uno empieza a observar en las revistas, digamos, cuando empezaron a tener público en determinados sitios, que a las revistas incluso les empiezan a llegar contenido de países que uno no se imaginaría que le estarían mandando contenido nuevo. Entonces empiezan a llegar contenidos de diversos sitios. De esta revista les quería hablar por una razón. Esta es la revista que se inauguró el año pasado. Esta revista es transversal a la universidad. Esto es una apuesta totalmente diferente. La vamos a calificar con los digamos, criterios de los indexadores. Estamos avanzando rápidamente para lograr hacerla calificar en el menor tiempo posible, pero fue una apuesta a nivel institucional, y como apuesta a nivel institucional es que la temática que le pega a los objetivos de desarrollo sostenible están en discusión en este momento. Pueden ser abordados multidisciplinarmente e interdisciplinarmente, y estamos tratando de que se produzca en ese sentido desde publicando en esta revista. También se las quiero mencionar por otra razón. Esta revista le apuntó a pegar de una manera diferente a temáticas que se trabaja a nivel Latinoamérica, pero si bien el espectro de los ejes temáticos digamos, está definido para ser abordado
desde diversas disciplinas, o sea, no es agro, no es, digamos, clima, no es, sí, es más que un énfasis mucho más cerrado, o sea, es más amplia en ella misma. Y esta revista se la estoy poniendo por otra razón. Los contenidos que le llegan a esta revista está publicando su último número del año, un número bellísimo que va a salir. Le hizo una apuesta diferente. Esta revista tiene los contenidos totalmente formales, o sea, de artículos formales, pero abrió una sección que se va a ver en 15 días, que sale el último número del año, se llama Diálogos, y tiene la doble concepción de revista de divulgación y la revista de calificación, todo embebido en una misma publicación. Y como yo les dije al inicio, por un poco el motivo que yo me encuentro ahí es porque de alguna manera probamos cosas nuevas. O sea, estamos probando formatos nuevos que de pronto en otro momento se pueden llegar a implementar en las otras revistas, y queremos mirar esto, qué impacto tiene y esto, digamos, cómo va a ser recibido por la comunidad académica. Entonces, estamos ahí pensando en ustedes. Yo hace bastante tiempo le pregunté a Silvia, o sea, todos los contenidos que le están llegando a estas revistas son revisados con los mismos criterios de evaluación de todas las revistas mundiales. Pero yo le hice una pregunta a Silvia, y la pregunta era esta: si entra un contenido de alguien que está haciendo estudios doctorales y es afín a estas temáticas, y ese contenido es revisado, evaluado y pasa el contenido a publicación, ¿qué beneficio le podemos dar a ese estudio doctoral que puso su contenido ahí? Esto lo tenemos que digamos, mirar un poquito más a fondo, pero va a ser, o sea, se va a condonar como si esta revista fuera A1, cuartil 1. Esto se lo menciono para que lo tengan en cuenta. O sea, lo que, digamos, financiaciones, préstamos y demás, que se tengan a través de la universidad y una persona ponga ese contenido y ese contenido pase los filtros de calidad y sea publicado, ese contenido le va a generar, digamos, va a servir para ayudar a condonar. Entonces eso está sobre la mesa, quería que lo supieran y se lo quería comentar para que pues supieran, y ya en otro momento pues lo podemos mirar con más en detalle si hay alguien que esté interesado. Muchísimas gracias, Marta Luz. Qué pena, perdón. Bueno, ahorita estamos haciendo una apuesta, y es que estamos cambiando el proveedor de la plataforma de revistas. Estamos desarrollando un OJS avanzado con los desarrolladores del software en Canadá, que es la empresa PKP, y justamente le estamos pegando a mayores beneficios para nuestros usuarios. O sea, ya la tendremos abierta el año entrante y ya se verán pues en su momento los beneficios que eso tiene para los que deseen publicar en alguna de las revistas de la universidad. Va a bajar un poco los costos, pero también tiene unos beneficios como que vamos a poder publicar algunas revistas estudiantiles en esta plataforma, porque es parte de la negociación que tenemos con la gente de PKP. Hicimos todas las pruebas, estamos trabajando con ellos, porque nuestro objetivo es no bajar en absolutamente nada de calidad, tener unos beneficios adicionales que queríamos. Las páginas, las revistas tienen páginas en español, páginas en inglés. La plataforma que estamos utilizando, Atypon, es una plataforma pensada en inglés y traducida al español. Eso genera a veces algún tipo de inconvenientes, incluso cuando los calificadores están revisando revistas que van a ser incluidas por ellos. Estamos muy entusiasmados, estamos logrando cosas muy chéveres, muy interesantes, y en otro momento pues iremos comentando.
Aquí pongo algo de estrategia de posicionamiento y de madurez entre las revistas latinoamericanas, otra apuesta que estamos haciendo. Publicamos el año antepasado unos números de migraciones, básicamente en el curso de un año, desde diferentes publicaciones, digamos, abordados desde las diferentes disciplinas sobre el tema de migración. Es un tema absolutamente relevante y esta ha sido una de las acciones. Esto no se había hecho en Latinoamérica, que varias de las publicaciones de una universidad salieran sobre un tema. Sí lo hemos hecho en algún momento, incluso con revistas, por ejemplo, en algún momento la revista Historia Crítica, la revista de la UIS y la revista Anuario de la Universidad Nacional tomaron la decisión de publicar sobre movimientos sociales. Entonces se coordinaron y sacaron números con temas afines, o sea, casi que complementarios, pero digamos, eran la misma disciplina. Aquí la apuesta es que le estamos pegando a un tema desde diversas disciplinas, porque lo que realmente está ocurriendo es que hay temáticas que no le pertenecen a la disciplina. O sea, son tan complejas y digamos que tienen tantas aristas de trabajo que pues, digamos, creemos y consideramos como institución que podemos aportar haciendo estos abordajes. Y aquí hay un avisito, y aquí tengo Margarita al lado. Esto me atreví a ponerlo porque tuvimos el comité y el consejo de la revista Naturaleza y Sociedad en días pasados, y un miembro de ese consejo es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y director de la revista Estudios Sociales. Entonces él llegó con una propuesta sobre un tema que es crisis ecológica y pensamientos críticos de la naturaleza, y nuevamente dijo, no, es que yo esto lo traigo, esto va a ser un tema probablemente para la revista en la medida que lo revise el consejo de la revista y demás, pero eso es un tema que sería muy conveniente que múltiples revistas salieran. Entonces, esto es un pedacito de la carta de invitación que mandamos a finales de la semana pasada, invitando a las revistas para que consideren con sus consejos pensar en un número nuevamente de este tipo. Esto no lo hacemos todos los años, esto no ocurre todo el tiempo, pero ocurre. Algunas de las recomendaciones que hace el Simago, Scopus, con la línea Elsevier, es para los autores cuando están pensando producir contenidos y están pensando dónde publico, a dónde me voy. Aquí me adelanto, me estaba adelantando. Estos son algunos aspectos que debemos de tener en cuenta en revistas de calidad, y es el llamado al cuidado sobre las políticas editoriales y éticas. Cuando ustedes van a presentar contenidos, léanse las políticas de las revistas. Eso no es letra muerta. ¿Por qué? Porque eso les va a decir a ustedes, digamos, cómo se declara la revista, les va a decir a ustedes cuáles son los énfasis de la revista, y les va, incluso dice cosas como la revista recibirá contenidos y responderá a los autores en un periodo máximo de 6 meses. Si eso me lo dice la revista, pero si no me lo dice, hay una diferencia. O sea, yo me quiero poner mi contenido. Una cosa es que lo publique en el año entrante, a principio o a fin, y otra cosa es que me digan, mire, a usted sí le vamos a publicar su contenido. Su contenido lo evaluamos y antes de 6 meses le vamos a decir, no se lo podemos publicar porque no pasó las evaluaciones, no fue seleccionado porque su contenido, hubo, no sé, 20 contenidos con mejor calificación que la suya, pero aquí tiene las evaluaciones.
y con eso le permite a usted, nos permite, digamos, como hacer arreglos en el artículo y mejorarlo. O nos dice, sabe, se lo vamos a publicar, haga estas pequeñas modificaciones que le estamos sugiriendo y nos manda su contenido de vuelta. Entonces, sí importa, no dejen de leer las políticas, porque no es qué convocatoria hay abierta, sino que entendamos cómo es el modus operandi de determinada publicación. Lean eso. Entonces, fíjense que una revista, digamos que se piensa en todo eso, tiene una declaratoria para autores, o sea, cuáles son los compromisos que se piensan en términos gruesos con los autores, con el equipo editorial, o sea, cuáles son los grandes compromisos que tiene un equipo editorial de esa revista, con aquello que recibe, con lo que produce, con lo que publica y con lo que va a hacer. Y eso les va a decir a ustedes con quién están dialogando. ¿Cuáles son los compromisos de los evaluadores? Esto se encuentra, esto es una cosa muy resumida que puse aquí, de evaluadores, o sea, ¿qué se espera de un evaluador? O sea, yo mando contenido y qué espero yo del evaluador que recibe ese contenido y que va a dar un dictamen sobre lo que le mandé, y cuáles son las responsabilidades del publicador. Ojo, nosotros regularmente vemos y pensamos en el título de la revista y de pronto, esta es una revista de historia, o esta es una revista de arquitectura, o esta es una revista de derecho, o esta es una revista de economía, pero hay unas responsabilidades que están relacionadas con el publicador. ¿Quién es el publicador? En nuestro caso, Universidad de los Andes, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia. O sea, miren el publicador, porque el publicador también es un sello de calidad. O sea, tanto para reclamar como para, digamos, como para asegurar que los procesos se hacen de la mejor manera posible. Aquí también le pongo una lista de formas de publicar, porque pónganle cuidado a esa revista que ustedes están postulando el contenido. Si, bueno, una cosa es el preprint, que es ese contenido que yo cojo y de manera parcial lo pongo en versión preliminar y defino si lo pongo en un repositorio institucional o en un sitio web. Pero de ahí para abajo, en los recién aprobados, publicación anticipada, y ya el contenido que fue aprobado para publicarse dentro de un número de una revista, le están hablando a ustedes de la forma de circulación de ese contenido. Las revistas, por ejemplo, que están, y lo estamos estimulando muy fuerte en nuestra revista, unas lo tienen ya más implementado que otras, es que hay contenidos que se sueltan al aire mucho más rápido. O sea, apenas ya pasó las evaluaciones, fue aprobado, fue aceptado, fue modificado, fue editado y fue diagramado, se le genera el número de identificación DOI y sale. Esto es un tema de circulación, y eso también le señala un poco a uno el perfil de la revista, o sea, cómo esta revista es ágil, esta revista va de avanzada en formas de publicación, o esta es un modelo más tradicional, pero sí nos permite conocer el estilo de la publicación. Ojo con eso. Y aquí, pues ya básicamente, como son, digamos, como una serie de puntos, probablemente hay más, que yo hice este listado pensando en ustedes, pensando en la gente que quiere publicar, y esto no está pensado solamente para los estudiantes doctorales o quienes escriben una tesis de maestría o un profesor que publica, o sea, es para cualquiera que quiera publicar. O sea, esto vale la pena, o sea, son como los puntos claves a tener en cuenta cuando uno se enfrenta a una publicación. Piensen en eso. Entonces, piensen, identifiquen su tema, busquen la revista afines a la temática del artículo y búsquenlas en lo nacional, lo regional, lo internacional, como definen. Pero digamos, establezcan el universo de revistas que ustedes consideren les puede funcionar. Miren el posicionamiento de la revista. Posicionamiento en cierta medida puede ser por la calificación, pero también por el prestigio. Y si a ustedes les importa la calificación o les importa la calificación y el prestigio.
Regularmente, cuando tienen calificación buena, regularmente vienen con prestigio, pero si no la tienen o no están calificadas, por ejemplo, hay revistas como Annales de Francia. Publicar en esa revista para que uno le reciba un artículo, o sea, es el orgullo de los 1000 orgullos. Pero Annales no está calificado. Pero cualquiera le va a valer a uno con honores si uno puso un libro allá. Entonces, piensen en ese universo, digamos, de las publicaciones. ¿Cómo las buscan? Éntrense a Scopus, éntrense al diccionario Journal Atlántico, vean las revistas que están ahí y de alguna manera empiecen a barrer, a identificar, a mirar y hacer su propio listado, 2, 3, 4, 5, no sé, pero digamos, piensen en eso. Piensen en la periodicidad de la publicación. ¿Por qué? Porque si la revista publica 2 números al año, la probabilidad de que mi contenido me lo vaya, a menos que yo esté presentando contenido para una convocatoria de número temático, pero por decir algo, si es el tema libre y yo presenté el contenido y esa revista está calificada, bien calificada y tiene solo 2 números al año, la probabilidad que se demore en publicarlo crece y mucho. Entonces, ojo con eso. Ojo, porque sí, o sea, no es que yo lo presento. ¿Por qué? Porque dejé el artículo ahí, me lo van a evaluar, se van a demorar evaluando, después van a decir, si me va bien, que me lo van a publicar, pero se lo van a publicar el año entrante en el segundo número del año. Entonces, ¿qué urgencia tienes en publicar? Pues, si quieres publicar más rápido, ten ese factor en cuenta a la hora de decidir. Tal vez desde que más o menos se demoran unos 8 meses. Rápido, sí. Unos 8 meses en que el artículo sale, o sea, sí, desde que ustedes lo presentan, si es en tema libre, ¿no? A que sale publicado, más o menos por rápido son 8 meses, entonces es como de 8 meses a un año. Exactamente. Para que lo calculen. Esta revista de la que estamos hablando, que está hablando Margarita, esa es una revista que cuando abre una convocatoria de tema libre, recibe entre 175 y 250 contenidos. El filtro es altísimo, no es muy rigurosa, digamos, en la selección rápida y en la definición, como dice Margarita, pues que se va hasta 8 meses, pero tengo que tener claro que voy a entrar a competir contra un universo grande de contenidos, entonces ahí vale la pregunta. Yo también miraría, por ejemplo, para artículos de tema libre, mirar cuándo se reciben propuestas y cuántos contenidos esa revista publica sobre el tema libre al año, ya sea dentro de un número de tema libre o que riega contenidos de tema libre en los otros números del año. Porque si yo hago la sumatoria, si saca un número de tema libre y 2 números de dossier, pero que le mete 2 artículos de tema libre y publica 4 veces al año, esa revista va a publicar máximo 20 contenidos de tema libre. Entonces ahí viene la pregunta, o sea, ¿cómo quedé yo? Ahora, yo no digo esto para desestimular, porque hay contenidos que entran, son valiosísimos, la revista mira la estructura, se hace un primer filtro, el equipo editorial revisa la pertinencia, cómo está presentado, cómo está escrito. Cuando yo les decía ahorita, miren políticas editoriales y políticas éticas y normas para autores, miren eso, porque cuando presenten el contenido de la revista, mándenlo con eso listo. Ese artículo que está bien planteado, muy organizado, tiene un objetivo claro, un problema, que quiere lograr a través de esto, si es una revisión temática, o sea, digan las cosas lo más claramente posible. El artículo está bien estructurado, bien organizado, el tema es súper relevante, está muy bien logrado, pero en la medida en que todas estas arandelas ustedes se las coloquen bien al artículo, ese artículo va más rápido.
O sea, el artículo sube más rápido en la cadena. Porque no es el artículo, no, es buenísimo el tema, buenísimo, pero el autor, voy a la página 5 y ni siquiera me ha dicho de qué se trata. O no me ha especificado completamente el problema. No, o sea, miren la estructura de artículos y péguenle a eso, porque no es cierto, completamente cierto. Eso hace que el artículo sea revisado más rápido y sea tenido en cuenta más rápido. Nuevamente, miren los calificadores de la revista, miren esa revista, cuánto digamos, se esfuerza por divulgar sus contenidos. Luego, lo mismo que dije, están los indexadores, están los repositorios, pero por ejemplo hay un ejercicio que nosotros hacemos, salen los contenidos, salen los artículos, salen los números temáticos, y los editores nuestros cogen esos contenidos y de una vez los meten en redes académicas, no en Academia Universidad de los Andes, sino en redes académicas, ponen a circular los contenidos, y ustedes saben que un autor o alguien que lea en academia sobre esta temática y yo le puse un artículo sobre esa temática, de pronto no me sirve a mí, pero sí me sirve a mis 3 investigadores amigos de más allá. Entonces el contenido empieza a circular más rápido. Entonces estén un poco alertas como, digamos, cómo es el comportamiento de la revista en términos de los libros. Miren lo que ya les he venido diciendo, las políticas editoriales y éticas, la declaración del tiempo de aprobación, rechazo y publicación promedio, y ya nuevamente para cerrar, la escritura de contenido, si se ajusta o no a los términos de publicación de la revista objeto de interés. ¿A qué voy? Revista de estudios sociales. ¿Cuántas disciplinas cabrían ahí? Pues muchísimas. En esta universidad, psicología, estudios culturales, lenguas, filosofía, antropología, arqueología, derecho, economía. Por ahí vamos. Pero si la revista, por ejemplo, ha recibido y ha publicado de manera extensa sobre educación en las ciencias sociales o estos frentes, probablemente no va a ser la primera línea de privilegio que va a tener la revista de artículos. ¿Por qué? Porque va a privilegiar otras líneas. A veces la revista lo declara. Vamos, la revista se declara, pero vamos a privilegiar tal y tal líneas. Ojo. Miren convocatorias, desde el mismo momento que están escribiendo, estén mapeando en esa selección de revistas que ustedes han hecho, qué convocatorias de la revista que son de su interés, qué convocatorias tienen abiertas y cuándo abren. No solamente cuándo anuncian, sino cuándo abren. Porque el momento de apertura al momento de definición, promedio, 6 meses. Entonces, ese ejercicio lo pueden hacer desde el inicio. O sea, bueno, en mi artículo sobre tal tema ya estoy averiguando, ya estoy mirando. Y eso les permite a ustedes o afanarse con el contenido o si pueden lentificarse, o sea, porque no los impacta de manera particular, entonces se esperan la apertura de la convocatoria. Pero tengan opciones, o sea, el universo de la publicación en revistas, a diferencia de la publicación en libros, y yo me moví en ese universo cuando estaba en la Facultad de Ciencias Sociales, digamos, como en revistas y en libros. Son investigaciones más detalladas, más a fondo, pero son procesos más lentos. La publicación de artículos digamos, el universo de la publicación de artículos es rápido, las medidas cambian, que a veces uno cree, no, es que yo escribí mi artículo y te lo mandé, pero mira tal y tal cosa, o ya lo tengo listo, pero es que no veo que tiene una convocatoria abierta. Es que tendrías que mirar, porque si no hay convocatoria abierta, no hay convocatoria abierta. Hay revistas que reciben todo el año, y está bien, y lo que hacen es que van evaluando en la medida en que van recibiendo. No necesariamente eso agiliza la publicación, no necesariamente. Porque, ¿qué quiere decir cuando una revista, por decir algo, de tema libre, abre la convocatoria? Abierta 15 días, 20 días, un mes.
Quiere decir que esa revista va a tomar decisiones rápidas sobre el contenido, porque va a comparar uno contra otro contra otro. O sea, no va a esperar el artículo que me entró en enero y espero el que me va a llegar en marzo y lo hiciste mejor que este otro para tomar una decisión editorial. No, te la va a tomar muy rápido. Entonces, eso puede ser favorable. Eso puede ser favorable. Bueno, yo he hablado y he dicho muchísimas cosas. Ya como pendiente, si tienen como preguntas. Sí, sí, aquí hay varias. De hecho, para quienes están, incluso pues desde el doctorado, muchísimas gracias además por la exposición, Marta Lux. Hay mucho que tener en cuenta. Yo creo que precisamente por eso a veces uno se siente como agobiado en términos de cómo escojo, cómo voy. Creo que nos has dado como bastantes tips al respecto. Hay unas preguntas que se hicieron también desde los y las estudiantes del doctorado y que tiene que ver un poco con eso que también mencionabas hace un instante acerca de esas situaciones que tenemos que pensar a la hora de publicar, más allá del tema del contenido y esto que nos estás mencionando, sino también cómo en nuestros procesos académicos se tienen en cuenta las características o las formas en las que se publica, y una de ellas tiene que ver, ya te lo había comentado, con los criterios para definir las autorías principales, ¿cierto? Que tú ahorita estabas hablando específicamente del caso de la Universidad de los Andes. De hecho, Claudia, que es del doctorado, nos estaba preguntando en el chat, ¿cierto? Que tenía entendido que cuando hay múltiples autores, quien aparece primero recibe una mayor calificación, o al menos en algunos procedimientos. ¿Cómo impacta eso a los estudiantes para el caso de Uniandes? Que es más o menos lo que yo venía comentándote, que hay algunos requerimientos. Tú ahorita estabas hablando que estabas dialogando con Silvia acerca de este tipo de requerimientos, en donde se piden autorías principales, y entonces allí uno pues se pregunta, bueno, ¿y cómo se define una autoría principal? ¿Sí? O sea, porque cuando se trabaja, de hecho el trabajo académico es precisamente tan agobiante porque a veces hacerlo solo es muy difícil, y precisamente se rigen redes de apoyo para poderlo hacer mejor. Cuando se hacen varias autorías, frente a eso pues hay este tipo de preguntas. Incluso ahorita alguien en el chat preguntaba que si hacer un artículo entre muchos autores puede de alguna manera generar menos aceptación por parte de algunas revistas, que era otra de las preguntas que estaban haciendo ahorita. Nos preguntaban también, por ejemplo, si cuando un artículo es presentado en distintos idiomas, ¿cierto? En español y en inglés, una misma versión, si se considera una duplicación, como lo estabas mencionando ahorita, frente a las políticas editoriales de algunas revistas. También preguntan si es posible que se penalice la existencia de un editor. Tratemos de ir como una por una, si te parece. Listo. Yo les iba a decir todas para que tú respondieras las que consideras. Lo que pasa es que me va saltando. O sea, voy a listo, de una. Perfecto. Las autorías y el orden de las autorías. Hay una pregunta gruesa alrededor de las autorías. Depende de las disciplinas, tiene mucho sentido, digamos, que hayan varios autores. ¿Qué estoy pensando? Cuando hay resultado de una investigación, donde por decir algo se aplica una prueba en diferentes contextos, con diferentes personas, incluso en diferentes países, y se reparten las tareas de lo que tiene que hacer el uno, de lo que hace el otro, pues en sí mismo eso tiene sentido, digamos, eso no, y por disciplinas hay unas disciplinas donde lo encuentran incluso deseable que haya varios autores, pero la pregunta que sí se están haciendo las publicaciones cada vez más y con la cual quieren completa claridad es que cuando se presenta un contenido de diversa autoría, y llamo yo ni siquiera la de 2 o 3, incluso las que tienen mucho más gente participando, que el contenido que se presenta defina de qué se ocuparon esos diferentes miembros. Porque es que a veces se ve una lista larga de participantes
pero la lista larga de participantes no quiere decir que, o sea, pudo ser que yo subcontraté o no subcontraté, o alguien me ayudó, por ejemplo, haciendo trabajo de archivo, pero ese alguien no publicó el contenido, no lo escribió el contenido, o sea, no intervino el contenido, no hizo análisis del contenido. Entonces, la revista en ese momento, cuando incluso se pasa de un determinado número, hace la pregunta, o sea, ¿cómo fue la participación? Y le pide la declaración a los autores que declaren, digamos, la participación, y puede ocurrir que el primero y el segundo y el tercer autor escribieron el contenido. La pregunta es, ¿los 6, 7 escribieron el contenido? Entonces, digamos, eso se va a relacionar con los créditos que en un determinado momento incluso las instituciones definen sobre los participantes del contenido. Entre más información, o sea, más clara sea la información, o puede ocurrir también que yo tengo un asistente que está conmigo y yo considero entendible que diga, mira, es que me ayudaste, me conseguiste, me ayudaste a conseguir esta información, yo te meto aquí porque ya empiezas a hacer hoja de vida en producción académica, que también es entendible, o sea, no es fácil que alguien que no ha publicado y con toda esta, digamos, competencia que hay en términos de publicación, no es fácil, digamos, que yo mande un artículo y que además lo acepte. Cuando uno trabaja como editor, a veces los autores son muy explícitos y a veces no lo son tanto. Pero, por ejemplo, uno tiene ya el ojo muy afinado para identificar, aparece un avisito, siempre hay una declaración de quiénes son los autores. Me aparece un avisito al lado de alguien que dice, en la temática tal fue trabajada en mi tesis doctoral o en mi monografía de maestría sobre tal y tal y tal tema. Luego aparece, esa persona obtuvo un título de maestría en la temática, y luego aparece, y también ocurre algo así para los estudiantes doctorales, y después aparece, si no han recibido el título, y aparece otro aviso de un académico que dice doctor en tal y tal y tal, tema afín completamente a la persona, a otra persona, y uno inmediatamente, esto no es necesariamente así, pero bastante probable es que esta persona fue el director de tesis y este fue el tema de tesis. Y entonces uno sabe, ahora, si el director de tesis o el que dirigió al estudiante en la temática aparece ahí, eso fue por decisión de quien hizo el artículo, o sea, el estudiante doctoral o el trabajo de maestría, que decidió afinar su contenido con el apoyo de un profesor. Es una decisión. Pero vuelvo sobre lo mismo. Cada vez más, y lo digo porque nosotros lo estamos haciendo, es preguntar cuál es su participación en el contenido. En algunas disciplinas ocurre eso, y uno lo observa. Empiezan a mandar contenidos a diferentes revistas. Y uno observa, o en el curso de un año mandan a 2 o 3 revistas conocidas contenidos. Y uno observa que el primer autor en el otro artículo pasó a segundo, en el otro pasó a tercero. Entonces, uno claramente identifica, no es que no hayan trabajado, sino que ellos se rotan el orden para dejarse en primer lugar a alguno de los participantes que probablemente escribieron el contenido, pero digamos, ¿por qué? Porque hay algunas instituciones que sí van pegados a la línea. El que aparece primero es el dueño del tema, o sea, el que trabajó el tema y tuvo los apoyos más secundarios del 2 y el 3. Entonces, vuelvo sobre lo mismo. Ustedes pueden, o sea, las revistas
piden cada vez más la aclaración de la autoría. Por favor, nos aclaran qué participación tuvieron estos miembros. Y eso es maravilloso, porque cuando ese contenido va a incluirse en tu lista de producción, dice, yo escribí el contenido, fulano y fulano escribieron el contenido, esto fue apoyo en la construcción de material adicional, o esto, y no es que no tenga un mérito, pero no tiene el mismo mérito. Este tema está bien sobre la mesa en revistas bien calificadas a nivel mundial. Entonces, la recomendación no es ni para, pues, ni para, digamos, sentirnos mal ni nada, pero cuando manden un contenido propio que hicieron en autoría con otros, hagan la aclaración. Y no sean tan ligeros en decir que la persona que te apoyó, que te construyó el material, o que tiene que pedalear, o que iba a la Biblioteca Nacional y sacaba información. Pues sí, pero la pregunta es, ¿escribió el contenido? O estaba haciendo, pues, las vueltas aquí. Una cosa es que tú le des crédito y otra cosa es que sea autor. ¿Autor quién es? Autor es quien escribe el contenido. Es eso. Listo, gracias Marta Luz. La otra pregunta que se tenía era acerca de cuando un artículo se presentaba en varios idiomas, si se consideraba, usted ahorita mencionaba el tema de que no se podía mandar a varias revistas porque podía pasar que se le bajaran, pero la pregunta es más si aplica también en el caso de los idiomas, ¿cierto? Cuando hay una versión en español y hay una versión en inglés y se considera igual porque pues la labor de traducción también implica un proceso de trabajo, si se implica, si se asume como el mismo artículo en ese caso. Pues en principio es el mismo artículo, a menos que tú le hayas generado alguna modificación en el contenido, porque es cierto que la traducción pues, es una labor y en cierta medida el autor es dueño de su traducción, o sea, perdón, el traductor traduce de una determinada manera, pero si tú al artículo no lo modificaste, sino sencillamente lo pones en dos lenguas diferentes, pasa esto. A veces yo presento un contenido a una revista, no sé, en inglés, se publica, y yo, porque considero que sería deseable que ese contenido se publicara en español por unos públicos determinados, yo puedo preguntar a esa revista si autorizan la republicación del artículo en esa lengua, en español, o la que fuere, y que me den la autorización. Eso ocurre. A veces también pasa eso. La misma revista, toma la decisión de publicar el contenido en más de una lengua. Es un artículo. A lo que le está esperando ahí es que probablemente va a tener mayor lectura es mayor uso incluso es mayor citación de contenido. En el mundo editorial ocurre entre revistas, digamos, la cesión de derechos de republicación, y lo que regularmente uno hace es que le saca un pie a pie de página una nota que diga: la primera versión de este contenido se publicó en la revista X en inglés en tal y tal fecha, y fuimos autorizados para hacer la republicación. Y es una práctica relativamente usual, pero ojo, es el mismo producto, no son dos. Súper, gracias ahí por la aclaración, también tenía entendido que podía pasar eso. Las revistas, esto lo pregunta Lorena Aja, también del doctorado de estudios interdisciplinarios del desarrollo, y es, ¿las revistas penalizan la existencia de un editor del texto al momento de revisarlo? No entiendo. No entiendo la pregunta. Sí, no sé si Lorena anda por allí de pronto para aclarar la pregunta, pero no, dice sí, la pregunta es: las revistas que si penalizan la existencia, supongo que cuando habla de editor, me supongo que si no está reportado un editor apoyando el artículo.
No veo a Lorena Baja en el chat. Bueno, entonces lo voy a dejar ahí por un ladito, de pronto si ya está por ahí lo puedo aclarar. Preguntan que cuánto tiempo se va a demorar la clasificación de la revista Naturaleza y Sociedad. Y la última pregunta que tengo aquí, no sé si han puesto más en el chat, te voy a mirar. Entonces, quiere decir que usted recomienda más que se publiquen en los dossiers del interés específico del artículo y no de temas libres, preguntan por acá. Depende, o sea, depende de la revista donde la están considerando presentarlo. O sea, ¿qué de interesante tiene poner un artículo dentro de un número temático? Pues que el artículo sale publicado en una discusión conjunta sobre un tema. Los artículos de tema libre pueden ser tan valiosos como los artículos que se publican en números temáticos. Sencillamente es que no salen números temáticos para todos los temas que nosotros podemos publicar. Entonces no se valoriza el que el artículo entre como un artículo de tema libre. Más aún, voy a hacer un comentario un poquito fuera. A veces ocurre que un número temático va un poco flojo, porque los artículos son buenos, pero no súper buenos. Y a veces uno refuerza ese número poniendo 3 artículos o 2 artículos de tema libre muy fuertes. Entonces, digamos, no es que lo uno no mata lo otro. Es como una toma de decisión. Pero si yo personalmente tengo un contenido y sé que hay un número temático abierto, regularmente voy a tratar de entrar por ahí. Si no lo hay, pues me busco una buena revista que trabaje sobre ese tema y mando mi contenido. Bueno, súper. Bueno, yo le agradezco mucho. Muchas de las demás preguntas que se estuvieron haciendo pues están muy asociadas a digamos, información que se puede encontrar en las páginas de las revistas en las que se esté interesado o en las temáticas específicas que están diciendo. Pues veo varias preguntas asociadas. Hay gente incluso de México en el chat que está diciendo que saludos, que muchas gracias por la exposición, Marta. Yo también me uno un poco a unas, y es que este tema es lo suficientemente complejo como también para invitar a las universidades a abrir algunos cursos asociados a eso, porque ahorita con tu exposición nos damos cuenta de que es todo un mundo exacto, es todo un universo que es interesante y además un universo en el que, digamos, quienes estamos estudiando estamos necesitando conocer porque nos piden sobre él. Entonces, también es una invitación a las universidades a contemplar cursos dentro de los pensums pues, de sus propias unidades académicas, porque de hecho, por ejemplo, yo he sido una de las que he reclamado porque de verdad es absolutamente necesario. A veces es como una cosa tan enorme que uno no sabe por dónde iniciar y por eso, y de ahí las gracias por esta exposición que nos has hecho hoy, porque ha sido como una luz en medio de la oscuridad. Y pues por lo menos en mi caso, porque yo también estoy en este proceso de publicación y de verdad es bastante útil toda esta información, de verdad, muchas gracias. Profe Cecilia, le doy la palabra. Por acá en el chat te están dando 50.000 gracias de varias partes. Marta, muchas gracias por todo. Yo espero las palabras de Cecilia y me retiro porque tengo una reunión de la vicerrectoría ya. No, muchísimas gracias. Solamente quería reiterar el agradecimiento de Lorena y de todos y todas que están conectados y conectadas. Entonces, de verdad aprendí un montón y también estoy muy contenta de la noticia que diste sobre la revista de Ambiente y Sociedad, Naturaleza y Sociedad. Entonces, bueno, hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. No, mucho gusto. Realmente creo que esto hay que hacerlo y a veces estos diálogos son importantes, a veces no, son importantes. Cualquier pregunta adicional, puntual que tengan, me la pueden enviar y daré contestarla en la medida de lo posible. Y en caso pues que se quiera en otro momento que hagamos alguna charla, incluso invitando
un par de editores adicionales con los que tengamos una conversación y demás, con muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Y muchas gracias por permitirnos compartir, digamos, estas experiencias que yo creo que nos ayudan a todos los que producimos conocimiento y pensamos en una publicación. Gracias. Gracias. Chao. Chao.